Muy bien, ya estamos en el set con nuestro invitado. Él es Luis Cáceres, coach. Vamos a leer un poco, Master Coach Ontológico Profesional, con quien vamos a hablar de un tema muy importante, el valor del talento humano para el desarrollo y crecimiento empresarial. Muy buenos días, Luis, bienvenido. Buenos días, Jenny. Gracias por la invitación y abordar un tema muy importante hoy en día dentro de lo que constituye la nueva mirada en el sector empresarial. Muy bien, ¿qué tan importante, Luis? Sabemos los años de experiencia y profesional en esta materia. ¿Qué tan importante es que ahora las empresas puedan agregar ese valor, pero sobre todo tenerlo como prioridad en el desarrollo y crecimiento empresarial, como es el talento humano, el talento de cada uno de sus trabajadores? Lo acabas de mencionar y resaltar. El talento humano refiere exclusivamente a toda la capacidad humana que tiene la persona enfocada a la productividad y el alto rendimiento de la empresa. Por lo tanto, mirando desde ese escenario, consideramos que las empresas hoy en día deben construir primero una cultura humana basada en el aprendizaje. Consideramos que una de las competencias que hoy en día, para poder revalorizar y tener una mirada mucho más rápida en la agilidad mental y la capacidad de respuesta frente a las diferentes circunstancias con las que estamos pasando, es la capacidad de aprendizaje. Luis, sabemos que debe existir un compromiso, ¿no? Un nexo muy cercano entre la empresa y el trabajador, ¿verdad? ¿Cuánto afecta empresarialmente, hablando pues de productividad, hablando tal vez de ganancia empresarial, qué tanto afecta que no exista un vínculo tan cercano entre gerencia, un ejemplo, y cada una de las diferentes áreas de la empresa, en donde muchas veces se crea el rumor, se crea el chisme, se crea la inestabilidad o el clima organizacional no tan agradable para cada uno de los trabajadores? La ausencia de estas relaciones, vamos a llamarle relaciones humanas, lleva a que uno de los activos o las variables invisibles que poco se considera dentro de los procesos de productividad o dentro de la mirada financiera de una empresa es el activo de la confianza. Si miramos la confianza como un material preciado dentro del contexto organizacional, consideramos de que hoy en día los líderes tienen una mirada a desarrollar dentro de todo lo que refiere a la interacción humana. Quiere decir que el acercamiento va a producir no solamente un lazo de afinidad y amabilidad, sino que la confianza va a empezar a florecer de forma individual, de forma colectiva, y esto va a permitir que la organización ingrese en un proceso de autoconocimiento, porque la confianza es algo humano. ¿Qué quiere decir? Que las personas van a empezar a fomentar y a ser facilitadores de la identidad o el sentimiento de pertenencia. Este sentimiento de pertenencia nos va a llevar a que nosotros nos preguntemos: ¿cómo me siento trabajando aquí? ¿Cómo me siento trabajando con el otro? ¿Qué significo yo para el otro? ¿Cómo me hacen sentir ese significado? ¿Soy una persona útil, visible? A partir de ahí es que se empieza a cultivar el compromiso. Y el compromiso hoy en día es lo que se busca dentro de las empresas. Lamentablemente, a veces las direcciones o las estrategias que se llevan están más enfocadas a los resultados y menos a las relaciones. Entonces, en esta propuesta, para crear una cultura organizacional, consideramos de que es importante humanizar a las empresas y en ese sentido darle apertura a nuevas relaciones. ¿Cuál es el trabajo entonces, Luis, que deben realizar las empresas para lograr este compromiso, este acercamiento, esta identidad del trabajador para con su empresa? Lo primero que se tiene que hacer es este proceso de autoconocimiento, donde todos nos preguntemos qué es lo que estoy significando en estos momentos para mi entorno. Vamos a mirar desde este lado, Jenny. Una empresa es un contexto social, como que mañana nos invitan a una reunión, a un matrimonio. Entonces, ese contexto social tiene que ser en un estado consciente. Quiere decir que todos los que lleguemos a ese contexto social tenemos que estar dispuestos y en apertura. En apertura no solamente hacia mi persona, sino en apertura hacia la otra persona. Quiere decir que una organización va a tener una mirada de alto vuelo siempre y cuando todas las personas que laboran en esta organización sean conscientes de lo que representan para el otro. Partiendo de ahí es que yo voy a empezar a añadir valor a cada relación. ¿Y eso es fácil o cuáles son las pautas que deben seguir se podría decir, la cabeza o las cabezas de esta empresa, de esta
organización. ¿Cómo empezar? Tal vez en reuniones con los trabajadores, tal vez citando de manera personal a cada uno de los trabajadores. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo permitir que esta comunicación, que este crecimiento, que este compromiso fluya, pero de manera natural, no sin obligar tal vez al trabajador a que asista, sino que sea un compromiso personal más que laboral? Acabas de mencionar algo muy importante. Este contexto humano lleva a que los líderes se conviertan en facilitadores de procesos de aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que todos los días, todos debemos no solo orientarnos a las acciones, sino qué queremos aprender con esto que estamos haciendo. Partiendo de ahí, es muy importante utilizar esta herramienta del feedback, ¿no? Una pregunta: ¿cómo te sientes trabajando conmigo? ¿En qué puedo mejorar mis acciones para mejorar la relación contigo? ¿Y tú a qué te comprometes a hacer para mejorar la relación entre nosotros? Esas tres preguntas llevan a que las personas seamos más conscientes de lo que estamos haciendo y al significado que tenemos en nuestro trabajo. Este feedback nos va a permitir identificar lo que hoy día se conoce como la reskilling o recapacitación. Quiere decir que la empresa necesita identificar cuál es el stock de sus habilidades que posee toda su organización por área y a nivel individual. A partir de este mapping de reskilling, de habilidades, es que nosotros podemos identificar cuáles son las nuevas habilidades que necesita cada persona, cuáles son las nuevas habilidades que requiere cada equipo, cada área, y cuáles son las habilidades que necesitamos como organización. Dentro de estas habilidades, hoy en día premia muchísimo y más por la situación que estamos pasando, que son las competencias socioemocionales. ¿Cuál es el papel, se podría decir, Luis, que desempeña un trabajador en una empresa? Porque sabemos que ahora las empresas más buscan un desarrollo monetario en temas de ingresos económicos, dejando muchas veces de lado el crecimiento personal, profesional, laboral de quienes forman esta organización, ¿no? Porque hablábamos de las organizaciones vivas, las organizaciones pues inteligentes, emocionales, que ahora vienen a ser las empresas. Pero sabemos que hoy en día el talento humano, el valor humano está siendo pues descuidado de manera empresarial. Mencionabas también además que las empresas deben hacer una pausa dentro de toda su producción y empezar ahí a ver tal vez las deficiencias que se tiene como organización. Pero ¿qué tan fácil, por ejemplo, para una empresa como somos nosotros, comunicaciones, qué tan fácil se podría hacer esa pausa? Porque sabemos que las notas, la información nunca para y hay personal dedicado a temas de equipos, al área técnica, que si paran se paraliza absolutamente todo. ¿Qué tan fácil sería para nosotros como empresa? Bueno, dentro de ello tenemos que identificar cuáles son los procesos de acción que tienen, y dentro de esos procesos de acciones o funciones que tiene cada área, tenemos que identificar cuáles son las horas libres o las horas vuelo que quedan dentro del tema relacional. Hablamos de, digamos, ingresa hasta las 8 hasta las 6. Dentro de ese horario vamos a encontrar diferentes espacios para crear actividades como el mindfulness. Mindfulness hoy en día se está llevando al trabajo que se aplica a lo que es gimnasio emocional. Aplicar algunas técnicas con las personas para reducir el nivel de estrés. Identificamos cuáles son las áreas que tienen mayor carga de estrés. 2, empezamos a aplicar ejercicios de yoga. Empezamos a tener conversaciones cortas para orientar a las personas a generar bienestar. Muchas veces las conversaciones que se generan en la intimidad de la organización no están orientadas a generar bienestar, sino a generar un poco más de estrés, porque si estamos orientados al trabajo, los resultados, el hacer, las metas, definitivamente vamos a generar mayor estrés. Es importante que las conversaciones que se construyen en una empresa también lleven un toque humano, de hacer sentir bien a la persona, de generar un ambiente de expansión. Dentro de ello nosotros consideramos cuáles son las emociones que se están diseñando para acompañar la acción del día. Quiere decir, si tú y yo somos compañeros y llegamos al set, tú estás triste o tú estás alegre y yo soy triste, definitivamente eso ya va a afectar la productividad. ¿Qué necesitamos? Crear pequeños espacios de 5 o 6 minutos donde nos permita liberar. Y es ahí donde intervienen los programas de bienestar. Bienestar emocional, ¿verdad? Que sabemos, Luis, que ha sido parte de diferentes talleres brindados a las áreas o los trabajadores de las diferentes áreas de TV Cosmos. Sabemos que has encontrado muchas respuestas, ¿no? Que imagino han de ser compartidas con gerencia y más para ir corrigiendo esas cositas y tener tal vez un clima laboral
más agradable, un ambiente laboral más ameno, en donde se vea un crecimiento, no solamente empresarial, sino también personal, profesional y laboral. Luis, agradecerte por estar esta mañana con nosotros. Sabemos que el tiempo en televisión es muy corto para hablar acerca de estos temas tan importantes, pero tal vez algún número de celular en donde las personas que nos están viendo, las empresas también, y que apuestan por estos cambios, puedan comunicarse contigo. Sí, es el 980-043-011 o en las redes estamos como Business Coach Exprésate, que es la página de la escuela, y como Luchito Cáceres también. Muy bien, muchas gracias Luis. Muchas gracias por estar con nosotros. Hacemos una brevísima pausa, pero no se muevan, regresamos enseguida con más información aquí en la edición matinal de Hoy Noticias.